Ismael Reyes respalda reforma fiscal, pero exige protección a los más vulnerables. PRSC da a conocer plan tributario alternativo y muestran rechazo a aumentos en operaciones bancarias. Legisladores defienden aprobación de plan anticrisis. Parlacén impulsa debate sobre economía e integración financiera. Presidente Abinader reafirma la cesantía y llama al consenso en la reforma laboral. Modificación al Código de Trabajo vuelve a comisión tras llamado de Abinader al consenso. Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. El presidente del Partido Demócrata Institucional, Dr. Ismael Reyes Cruz, afirmó que aunque los impuestos nunca son bien recibidos por la población, entiende que la propuesta fiscal presentada por el gobierno responde a la necesidad de obtener recursos para atender demandas colectivas del país. No obstante, pidió que cualquier carga tributaria recaiga sobre quienes tienen mayores ingresos y no sobre los sectores más vulnerables. Esmirna Mateo nos completa la información. Ismael Reyes sostuvo que ningún gobernante desea imponer nuevos impuestos debido al rechazo que estas medidas suelen generar en la ciudadanía, especialmente en una población que ya enfrenta importantes cargas económicas. Yo pienso que el esfuerzo que el gobierno ha hecho en esta ocasión es porque hacen falta recursos económicos para afrontar demandas colectivas que hay hoy en la República Dominicana. Yo no creo que ningún presidente, llámese Luis Abinader, llámese Pedro, llámese Juan o llámese José, quisiera tener que poner impuestos porque siempre las cargas impositivas son odiosas. El dirigente político señaló que a su juicio el presidente de la República consideró que no tenía otra alternativa que presentar la propuesta ante el Congreso Nacional, organismo que ahora tendrá la responsabilidad de estudiarla y debatirla. Pero tengo la impresión de que al presidente de la República no le quedó más alternativa que presentar esta proposición al pueblo dominicano y al Congreso Nacional. Corresponde al Congreso Nacional estudiar lo que se le ha presentado y ojalá que esto afecte a los que más tienen y no a los que menos tienen en la República Dominicana. Las declaraciones del presidente del PDI se producen en medio del debate nacional sobre la propuesta de reforma fiscal, una iniciativa que continúa generando opiniones encontradas entre distintos sectores políticos, económicos y sociales del país. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el paquete de ajustes fiscales del gobierno avanza en el Congreso Nacional. El Partido Reformista Social Cristiano dio a conocer una alternativa con la que afirma el Estado puede obtener fondos sin tener que elevar la carga sobre los contribuyentes formales. Eva Santana nos amplía. El Partido Reformista Social Cristiano sugirió bajar el porcentaje del ITEVI, sosteniendo que el impuesto actual figura entre los más altos de América Latina y termina encareciendo el consumo de las familias. El primer pilar se concentra en el ITEVI, que es el principal impuesto al consumo del país. El Partido Reformista propone reducir del 18 al 16%. Hoy, el 18% significa la cuarta tasa más alta de toda América Latina. Los reformistas también plantearon auditar las dispensas fiscales actuales, al indicar que la mayoría de esas ventajas no benefician a la población de menores recursos, sino que se quedan en los extractos de mayores ingresos. En los hechos, las exenciones generalizadas operan como un subsidio mal dirigido, que regala más de la mitad de su ayuda a quienes menos la necesitan. Un privilegio disfrazado de protección social. El Partido Reformista insiste que la evasión fiscal supera la mitad de lo que debería percibir el Estado y recae sobre todo en la clase media. No es justo que al trabajador se le grave el sueldo como si no tuviera que comer, curarse, educarse y pagar sus viviendas. Al contrario del plan ejecutivo, los reformistas se niegan a subir la tasa a las remesas y cheques bancarios. El Partido Reformista rechaza
de manera particular el aumento del impuesto a los cheques y transferencias de punto 15 a punto 20 que contempla el plan oficial, porque eso empujaría mucho más a la informalidad. La organización estima que su planteamiento produciría unos 42.000 millones de pesos para el fisco, monto que considera equiparable al que busca recaudar el gobierno con su conjunto de medidas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados defendieron la rapidez con que fue estudiado el plan anticrisis, al asegurar que la iniciativa fue consensuada con distintos sectores y responde a necesidades urgentes de la población, mientras que, por otro lado, dirigentes opositores mantienen cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas para enfrentar el déficit fiscal y los desafíos económicos del país. Los detalles a continuación. De sectores políticos y sociales que consideran apresurado el proceso de estudio de la pieza. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo que la propuesta es el resultado de consultas realizadas con el liderazgo político nacional y diversos actores económicos, por lo que aseguró que existe consenso en torno a la necesidad de adoptar medidas para enfrentar la situación económica. Recuerden ustedes que ese proyecto fue dado a conocer a la sociedad y todos sabemos cuál es la opinión de la sociedad en sentido general con relación al mismo. Pero nosotros lo único que hemos hecho es enviar ese proyecto a comisión. Bueno, la comisión, cuando esté lista para rendir su informe, pues nosotros en la Cámara, tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como del Senado, pues lo daremos a conocer. De los Santos afirmó además que el proyecto responde a demandas planteadas desde hace años por distintos sectores productivos y sociales, necesidades que, según dijo, se han agravado por las crisis internacionales que han impactado la economía. El que diga que en este país no amerita el que se hagan algunos ajustes para mitigar la crisis que tenemos, cuando aquí tenemos décadas y décadas hablando de que estamos con un presupuesto deficitario y que se necesita obligatoriamente hacer algunos ajustes, más con los acontecimientos de los últimos tiempos, fruto de las guerras. En tanto, representantes de la Fuerza del Pueblo, encabezados por el expresidente Leonel Fernández, han expresado reservas sobre la iniciativa y cuestionan la velocidad con que se ha desarrollado el proceso legislativo. Los presidentes de ambas cámaras atribuyeron las críticas al papel que desempeñan los partidos de oposición frente a las propuestas impulsadas por el oficialismo. La oposición, si no critica, no es oposición. Eso es algo natural. Ahora, la crítica de la oposición siempre debe ser sobre el marco de la objetividad. A diferencia de lo que fue su gobierno, que sí pudimos hablar de varios paquetazos, porque sí sabemos de todas las reformas que se hicieron. Ahora lo que se ha hecho es precisamente algo totalmente razonable para mitigar la crisis que viene pasando no solo a la República Dominicana, sino el universo en sentido general. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, defendió el trabajo realizado por la Comisión Bicameral y aseguró que el proyecto fue analizado con responsabilidad y apertura. Tenemos que recordar que tuvo un precedente donde se hizo una consulta a todo el liderazgo nacional, donde se hizo un recorrido por toda la sociedad y por los diferentes actores de la vida de la República Dominicana, y solo luego de esto los técnicos se fajaron a elaborar un proyecto que pudiera mitigar la crisis que vivimos a nivel mundial y que a la vez afectara y protegiera a los sectores vulnerables de la nación dominicana. Desde la oposición, sin embargo, persisten las dudas sobre el verdadero impacto que tendría el plan para enfrentar los problemas fiscales del país. Bueno, ustedes saben que cualquier modificación en términos impositivos y recaudatorio está íntimamente ligada al sector eléctrico, ya que es el sector que tiene una mayor demanda de recursos adicionales para poder mantener un nivel de operaciones que pueda satisfacer en una medida considerable la necesidad de la población. Y el servicio, las pérdidas siguen siendo muy elevadas, por lo tanto el déficit
del sector eléctrico castiga directamente el tema presupuestario. Pero hay aspectos puntuales que yo creo que deberían motivar una reflexión adicional. Por ejemplo, subir de 10 a 15% el impuesto a los proveedores informales, el impuesto sobre la renta retenido a los proveedores informales, afecta a clase media. Pienso que debemos considerar incluir las pequeñas empresas dentro de la eliminación del anticipo y también considerar que este aumento de la exención por un 15% a los salarios debió ser más alta. El plan anticrisis contempla, entre otras cosas, incrementar el monto de la indexación salarial de 34 a 39 mil pesos, eliminar el anticipo a las microempresas y al sector agropecuario, así como subir el pago del incentivo sobre la renta a las grandes empresas de 27 a un 39%. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y representantes de los principales órganos legislativos de República Dominicana y del Parlamento Centroamericano participaron en un foro regional para analizar los desafíos económicos que enfrenta la región y así fortalecer la integración financiera entre los países miembros. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El Parlamento Centroamericano, a través de su Comisión de Microeconomía y Finanzas, desarrolló el Foro Regional Estabilidad Macroeconómica y Política Monetaria en Economías Abiertas, reuniendo autoridades legislativas, expertos financieros y representantes de organismos internacionales. La actividad estuvo encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la presidenta de la Junta Directiva del Parlacén, Carla Gutiérrez. El día de hoy se van a abordar temas importantes, pero se va a enfocar en sistemas de interconexión de pagos, que son sistemas modernos de transferencias fronterizas monetarias en dólares, que lo que pretende es, nosotros sabemos que República Dominicana pues tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, con China, con otros países del Caribe. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la estabilidad monetaria, la integración financiera regional, el fortalecimiento de los mercados de capitales y el financiamiento para el desarrollo sostenible. Hablar de macroeconomía, hablar de estabilidad macroeconómica, de financiamiento y de integración es el tema que vemos que hoy se va a tocar. Y eso va a permitir comprender un poco más cuál es la función del llamado Parlamento Centroamericano, que mucha gente confunde con un Congreso Nacional local. Y el Parlacén no es eso. El Parlacén es el resultado de varios organismos que conforman el sistema de integración, como es la Secretaría General. Asimismo, entonces, el Parlacén es el área que legisla no leyes nacionales, sino resoluciones que ordenan o indican la integración que debe haber entre los pueblos de Centroamérica y la República Dominicana, con tremendos resultados. La actividad concluyó con la presentación de una declaración final que recoge recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación macroeconómica y financiera en Centroamérica y República Dominicana, reafirmando el compromiso del Parlacén con la integración regional y el desarrollo de sus estados miembros. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Iniciamos este bloque de noticias con que el Senado de la República aprobó de urgencia, a 5 días de su depósito, el denominado Plan Anticrisis, iniciativa del Poder Ejecutivo que busca recaudar aproximadamente 60.000 millones de pesos adicionales mediante la creación de nuevos impuestos y que forma parte del proyecto de ley de medida de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, aprobado en segunda discusión con modificaciones. Ahora vamos a someter en segunda discusión la iniciativa 01662, proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, proponente Poder Ejecutivo. A votación en segunda discusión. La reforma al Código de Trabajo sufrió un nuevo retraso.
luego de que el presidente Luis Abinader solicitara a los empresarios, trabajadores y al propio Congreso Nacional un compás de espera para procurar consensos sobre varios puntos aún pendientes en el acuerdo. Nuestra compañera Esmirna Mateo da seguimiento a este y otros temas en el Congreso Nacional y nos amplía a continuación. La información fue revelada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien explicó que el mandatario le comunicó personalmente su interés de agotar un último esfuerzo de diálogo antes de que la pieza sea aprobada de manera definitiva. El ciudadano presidente de la República ha hecho un llamado al sector empleador de la República Dominicana y ha hecho también ese mismo llamado al sector laboral, así como él ofertó al gobierno para mediar como mediador para que se dé un nuevo diálogo y que se logren algunos consensos sobre la reforma laboral. Pacheco aseguró que tanto el presidente Abinader como la Cámara de Diputados mantienen el compromiso de preservar la cesantía laboral tal y como está contemplada actualmente en el Código de Trabajo. La posición del gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto tal, reitero, y como está hasta el día de hoy. La solicitud presidencial fue puesta en conocimiento del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y motivó que la Cámara de Diputados aprobara una moción para devolver el proyecto a comisiones, pese a que estaba previsto conocerlo en segunda lectura durante la sesión de este miércoles. El legislador indicó que el nuevo periodo de conversaciones no debería extenderse por más de 2 semanas debido al interés del Congreso de aprobar una reforma laboral que se encuentra en discusión desde el año 2024. No obstante, en la moción aprobada no se colocó un límite exacto de días, aunque se enfatizó en que se debe hacer dentro de un plazo razonable. Se impone que nosotros, que tenemos en agenda para el día de hoy la discusión, porque así lo dispuso el Pleno, demos un compás de espera, un periodo de tiempo que tampoco debe ser largo. Por eso hice una consulta hace un momentito, ustedes me vieron, con el señor presidente de la comisión, así como con los representantes del sector laboral, el señor Jacobo Ramos y el señor Pedro Julio Alcántara, Pepén, para yo participarle lo que iba a sugerirle al Pleno. El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que si durante este nuevo compás de espera no se logra consenso en los 4 o 5 puntos que aún generan diferencias entre empresarios y trabajadores, será el Congreso Nacional quien adopte la decisión final sobre el contenido de la reforma laboral. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y más temprano, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, calificó el plan anticrisis impulsado por el gobierno como una medida que afectará gravemente a la población, asegurando que representa el tiro de gracia para la sociedad dominicana. Durante una entrevista en el programa Controlando las Mañanas, el dirigente político expresó que el miembro del comité político del PLD afirmó que la pieza legislativa busca recaudar recursos para cubrir déficits financieros que, según sus denuncias, fueron provocados por el manejo de los fondos públicos por parte del oficialismo. Mientras tanto, economistas dominicanos dicen mantenerse preocupados ante los aumentos que se han producido en el costo de la canasta básica familiar durante lo que va de 2026.
explicando que a pesar de los subsidios del gobierno, los incrementos continuarán. Veamos el reporte. Según informaciones del Banco Central, al cierre del mes de mayo del 2026, la canasta básica familiar promedió los 49.268 pesos, lo que supone un aumento de 1.1%. Esto supone también un aumento de 534 pesos más en lo que va de año, cuando en enero costaba cerca de 48.734 pesos aproximadamente. Sin embargo, el economista Nicolás Jiménez reveló que los aumentos mensuales han sido mayores, reduciendo el poder adquisitivo de las familias dominicanas. El dato que arrojó el Banco Central es el acumulado. El acumulado es al momento que toma la medida con respecto a cómo cerró diciembre del año anterior. Pero si usted toma mes contra mes del año anterior, es más de 1.000 pesos, más de 1.000 y pico de pesos. Realmente es una situación preocupante porque se da un contexto donde la inflación, la cual incide en la canasta básica, está creciendo por encima del marco establecido por el Banco Central, que 3 a 5%, y ahora cerró en 5.35. En esa perspectiva, pues lógicamente eso ha afectado mucho los ingresos reales de la población y en la canasta de vida, lo que es un indicador que le dice a la gente cuánto tú tienes que tener de ingresos para tú satisfacer tus necesidades básicas. Y la información que suministró el Banco Central corresponde al quintil 1 y quintil 2. Según Jiménez, esta crisis no podrá ser apaleada ni siquiera con la indexación salarial parcial contemplada en el plan de anticrisis creado por el Ministerio de Hacienda y Economía, que ya fue introducido al Congreso de la República. El tema de la indexación, en este caso no se trata de indexación de salario, sino de indexación del salario no imponible, llevándolo de más de 34.600 y algo a 39.000. Si uno toma la ley y sobre todo lo que tiene que ver con la indexación, que fue a partir del 2017, donde decía que anualmente hay que indexar conforme a la inflación, hoy debiera ser la indexación de 52.000 pesos y no 39.000. Pero las circunstancias del país, todo lo que son los análisis gubernamentales, han considerado que lo más apropiado para evitar tal vez un crecimiento del gasto pueda ser lo que haya orinado esa decisión del gobierno central. El informe publicado por el Banco Central también revela que el encarecimiento de los alimentos no se ha manifestado de manera uniforme. En las regiones del país también se han exhibido un aumento de la canasta básica familiar entre enero y mayo del 2026, siendo la región este la más afectada con un aumento de 681 pesos, seguida en la parte norte con 591 pesos, así como también en la Ribera de Osama 556 pesos, mientras que en la región sur solo se ha incrementado 265 pesos. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Continuando con las noticias, la diseñadora de modas Isoris Lizardo acudió nuevamente a la Fiscalía de Santiago para dar seguimiento al proceso judicial que mantiene en contra de su expareja, el señor Guillermo Domingo Diloné, a quien acusa de haberla agredido en diciembre de 2024. Lizardo manifestó que teme por su seguridad, asegurando que el caso lleva más de un año en los tribunales sin una solución definitiva. Él ahora goza de libertad porque le variaron la medida que tenía, que era muy leve, que era arresto domiciliario en una fundación. Ahora se la variaron para presentarse en periódica. Espero que las nuevas autoridades que van a tomar el caso hagan justicia y que no quede impune. Según explicó, su preocupación aumentó luego de que un tribunal variara la medida de coerción impuesta a Diloné, permitiéndose enfrentar el proceso en libertad, por lo que reitera su llamado a las autoridades para que garanticen su protección mientras avanza el proceso. De esta manera finalizamos esta entrega de Noticias Su Mundo. Aurelina Rosario se despide agradeciéndoles su compañía.